Cámara. Óscar Mauricio Guerra Ford, comisionado del INAI. Arístides Rodrigo Guerrero García, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. A Rodrigo Navarro Vega, integrante del Consejo Consultivo del INAI. A Luz María Mariscal Cárdenas, comisionada presidente del Consejo General del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y coordinadora de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia, que nos sigue de manera virtual. Le damos la bienvenida a la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y vicecoordinadora en la Junta de Coordinación Política. Asimismo, al senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, que nos sigue a la distancia. A la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, que nos sigue a la distancia. Le damos la bienvenida a Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien también nos sigue a la distancia. A Rafael Ruiz Mena, director general de vinculación con los sistemas nacional anticorrupción y de fiscalización, en representación de Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública. A la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, presidenta del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia y presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Asimismo, damos la bienvenida al secretario de Protección de Datos Personales del INAI, Jonathan Mendoza Iserte, a las y los secretarios del INAI, comisionados de los organismos garantes locales que nos acompañan, y a las y los integrantes del Consejo Consultivo del INAI. A continuación, solicitamos al comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, tenga la gentileza de darnos un mensaje de bienvenida. Muchísimas gracias. Tenemos hoy, como otras veces y muy seguido, cada vez distinto y para fines distintos, el júbilo en el INAI de abrigar la presencia de personalidades que han estado siempre cerca de la vida pública del INAI en el sentido de sus potencias y sus funciones. Hoy saludamos con mucho cariño a la señora diputada Blanca Alcalá, quien ha sido como legisladora impulsora de estas causas y quien trae la representación de la Cámara de Diputados del Congreso, de la Cámara de Diputados, y le agradecemos mucho que haya venido presencialmente. Es un evento híbrido, vamos a tener
otras participaciones de otros parlamentarios y representantes de los poderes vía mensaje, pero Blanca, gracias por estar con nosotros, con su tocaya y con su paisana, y con todos nosotros los compañeros del Pleno. Saludo junto con mi compañera Josefina Román, que también hablará, por supuesto, como coordinadores de esta señera efeméride que hizo que cuando Óscar Guerra era presidente del Info, se generara una tradición, Óscar, que continúa, que se realizaba ya desde entonces, que el INAI, que entonces no existía, era IFAI, básicamente, y el Info, dado que comparten sede territorial, organizaban juntos un evento para darle mayor volumen nacional. Esa fue la razón. Y no dividirse hasta con los mismos invitados, sino juntos lo hagamos. Y de ahí es una tradición que no se ha interrumpido, yo creo que va a cumplir ya 10 años por lo menos. Y tengo el gusto de decirlo hoy que está tu sucesor y gran amigo con nosotros también, Rodrigo Arístides Guerrero, quien además de ser el recientemente nombrado presidente, elegido presidente del Info Ciudad de México, es el coordinador de la Comisión de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. Así es que, presidenta Blanca Lilia Ibarra, a los demás compañeros del Pleno que asisten virtualmente, ahí está, además de Josefina Román, que ya dije, conjuntos coordinamos. Saludos desde luego a Norma Julieta del Río, mi paisana, a Eugenio Monterrey y a Adrián Alcalá, que estamos juntos, aunque en la dimensión virtual. Y para decir 3 palabras, porque toca simplemente hacer, como quien dice, el primer mensaje. En el origen de la vida se asegura por los biólogos que los seres vivos nacieron del agua para salir a poblar la tierra. La evolución ya es un asunto de entendidos y no toca, y menos en un espacio como estos, venir a plantearlo. Pero sí podemos decir los que ahora vivimos y tenemos conciencia crítica y responsabilidad pública, que tenemos ahora sí una dimensión bifrontal. Eso dicen más técnicos. Se puede decir que somos ya nacidos de lo presencial y de lo real, de lo palpable, se dice, de lo tangible y real, nos hemos ido sumergiendo cada día a la dimensión virtual, digital. Somos, por así decirlo, y con metáfora apurada, para decir lo que no es perfecta, pero que podría llegar a justificarse, más que híbridos como los vehículos, somos como anfibios. Vamos a llegar a la dimensión ya dual. Vivíamos ya mucho en la dimensión digital y la pandemia nos vino a colocar prácticamente casi al revés. Y ahora casi todo lo hacemos en la dimensión digital y casi nada más nos salimos de esa dimensión a respirar, o sea, a transpirar ya la humanidad física de la vida. La dimensión digital nos ha tenido a todos y nos tiene a todos atrapados. Saludo a los comisionados presidentes de algunos órganos garantes del país, concretamente a Alejandro de la Rocha de Chihuahua, y saludo a Rafael Ruiz Mena, quien trae la representación del señor secretario de la Secretaría de la Función Pública. Gracias por venir con nosotros, Rafael, tú también eres un amigo de mucho tiempo. A todos los demás. En 2 palabras, hace unos años, y ya no hace demasiado, pero tampoco hace tan poquito, en los Estados Unidos, en un juicio fue citada Alexa, la asistente virtual, la asistente de voz de Amazon, Echo, se llama el programa, para testimoniar o aportar elementos que podrían llevar a exonerar o a condenar al anfitrión de un hogar en el que murió de manera sospechosa otro amigo o un supuesto amigo. El asunto es, pareciera como de fantasía, indiscutiblemente, puede parecer una fantasía, pero a cómo van las cosas y si la inteligencia artificial, que es lo de hoy y lo que va para lo que viene, no es domeñada o por lo menos conducida, decimos los rancheros, cabresteada por la inteligencia natural, que solo será del humano o del ser humano, pronto vamos a tener ya cosas mayores. Alexa va a ser no solo la dueña del corazón de los habitantes de la casa, sino va a ser la verduga y vamos a vivir los que tienen Alexas en casa. Yo todavía no lo confieso, que eso es un asunto
podríamos decir de gente que tiene ya más nivel de confort, pero pronto el confort al final nos comunica a todos en la idea de conseguir. Alexa ya se le encarga que prenda el calefactor, que ponga la radio, que ponga música ambiental y que te diga si hace frío o si va a llover o está lloviendo para que tomes el paraguas. Pronto Alexa va a someter en cautiverio a los habitantes de las viviendas, y lo peor es no solo eso, eso puede parecer hasta gracioso, pueden pasar cosas mucho peores. Por eso este seminario del Día Internacional de la Protección de Datos Personales que hemos venido realizando, ya nosotros por octava vez, por séptima vez, porque la primera que nos tocó ya fue en 2015, como pleno, los fundadores del INAI ahora, y podemos decir que estamos viviendo el momento más luminoso de todos esos años de ejercicio constante. ¿Por qué? Porque por el mucho trabajo del IFAI, que también se hizo, y del INAI, México, gracias al acompañamiento de legisladores impulsores como usted, Blanca, y el senador Monreal, que está en la distancia con un comunicado de la senadora Olga Sánchez Cordero, de todos los que han hecho posible desde las instancias legislativas, como ustedes, darle el ropaje y la arquitectura constitucional al Estado mexicano a través del INAI para haberse hecho merecedor de traer a México el año pasado la Asamblea Global de la Privacidad, pero no solo eso, para habernos quedado con la presidencia de la Asamblea Global de la Privacidad. Tenemos ahora sí el señorío internacional para decir que México urge ya no solo por quedar bien, sino por consolidar este acierto y este activo democrático de México entero, conservarlo, y que los señores legisladores nos den pronto las mejores noticias legislativas para completar nuestra condición y no tener que ir ante la adecuación para el reglamento europeo por la vía de Japón, que es la vía de sin poder concretar reformas legislativas faltantes, sino solo por acreditar condiciones favorables. Ojalá, señora diputada, que usted, representando aquí al Congreso de la Unión, se lleve esa tarea que sé que usted encantada la impulsará. Agradecemos pues así a todas y a todos simplemente el beneplácito y la alegría de tener en el INAI hoy la feliz noticia de sentarnos, de sentarnos para recibir, de estar de pie, para recibir de pie la modernidad que ya se nos vino encima. Enhorabuena. Agradecemos las palabras del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas. Aprovechamos para enviar un cordial saludo a las y los comisionados del INAI que nos acompañan desde la virtualidad. El comisionado Adrián Alcalá Méndez, Norma Julieta del Río Venegas, Eugenio Monterrey Chepov. Muchas gracias. A continuación, cedemos el uso de la voz a la comisionada del INAI, Josefina Román Vergara. Muchas gracias. Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Hoy tenemos el beneplácito de reunirnos para conmemorar y reflexionar sobre la relevancia del derecho a la protección de los datos personales, no solo en México, en el mundo. Saludo con mucho afecto a mis compañeras y compañeros de Presidium, de manera muy especial, hace rato lo decía Paco, coordinadores, el comisionado Acuña y yo, de esta conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Por supuesto que saludo a Lucy Mariscal, además de presidenta del órgano garante de Durango, hoy coordinadora nacional de órganos garantes del Sistema Nacional de Transparencia. También a mi amigo Aristides Rodrigo Guerrero, que además de ser comisionado presidente del Info Ciudad de México, coordina la Comisión de Protección de Datos Personales en el Sistema Nacional de Transparencia. Pero debo decir que también hemos ideado juntos este proyecto que hemos denominado la Ruta de la Privacidad. Gracias, Rodrigo, también por esta parte. Saludo de manera muy especial y agradecemos también de manera muy especial a la diputada Blanca María del Socorro Alcalá,
quien asiste en representación del diputado Moreira, presidente de la Jucopo de Cámara de Diputados. Sabemos, diputada, que se hizo un viaje largo, muy temprano, y de verdad que valoramos el que hoy, de manera presencial, nos esté haciendo favor de acompañar. También, por supuesto, quiero saludar a la distancia a la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, que en unos momentos más vamos a ver y a escuchar un video. También saludo con mucho gusto y a la distancia al senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de Cámara de Senadores, quien también amablemente nos ha hecho favor de elaborar un video. Es un privilegio contar con la participación en línea del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carranca. Señor ministro, gracias por hacernos favor de acompañar. Por supuesto que de manera muy especial saludo a la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, a mi compañero comisionado Oscar Guerra, que también se encuentra presente, también a la distancia a mis compañeros Norma Julieta del Río, Adriana Alcalá, Eugenio Monterrey. Y de manera especial también a nuestros invitados especiales, Rodrigo Navarro Vega, integrante del Consejo Consultivo del INAI. Gracias, consejero, por estar con nosotros. A Rafael Ruiz Mena, director general de vinculación con los sistemas nacional anticorrupción y de fiscalización, en representación del secretario de la Función Pública. Y bueno, de manera muy especial a cada uno de los integrantes, amigas y amigos todos, integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. Gracias por hacernos favor de acompañar a la distancia. Y bueno, saludo también al comisionado presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información, el maestro Alejandro de la Rocha. Gracias, Alex, por hacernos favor de acompañar también de manera presencial. Quiero también saludar y agradecer Jonathan Mendoza, secretario de Protección de Datos Personales, y a todo el equipo de la Secretaría y de la comunidad INAI que hoy hace posible que estemos justamente en este foro. Así también a cada uno de las y los ciudadanos y a los medios de comunicación que nos siguen a la distancia. De verdad que es un gran gusto contar con la presencia de cada uno de ustedes. Muy bien. Amigas y amigos, hace rato ya nos decía el comisionado Acuña, inteligencia artificial, perspectivas y prospectivas desde el derecho a la protección de datos personales y la privacidad. Ese es el tema medular que hoy nos tiene aquí. A mediados del siglo XX, sí, hablé con ellos, me dijo que ya había hablado con la Lictere. Desde la revista Mind, el llamado padre de la computación, Alan Turing, formulaba una pregunta: ¿pueden las máquinas pensar? Hablar en la inteligencia artificial nos trae a la cabeza las historias de ciencia ficción más futuristas que nos pudiéramos imaginar. No obstante, la gran irrupción de este fenómeno en nuestras vidas hoy es una realidad. De hecho, esta semana muchos de nosotros sabemos que la empresa Meta, compañía matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, decidió presentar una supercomputadora de inteligencia artificial que, según nos dicen, se encuentra dentro de las más rápidas del mundo. Este proyecto es tan solo un ejemplo de los usos de la inteligencia artificial. Se dice que será útil para construir mejores modelos de aprendizaje, los cuales facilitarían la traducción de cientos de idiomas, analizar textos eficientemente, procesar imágenes, texto y video al mismo tiempo. Y aunque este escenario se vislumbra fascinante, nos lleva a cuestionarnos sobre el impacto del gran avance tecnológico y la garantía y respeto a nuestra intimidad, así como la capacidad de disposición sobre ella y respecto a quién y con qué objetos se transmite. Esta problemática justamente es el motivo que hoy nos reúne. A partir de la opinión y experiencia de destacados líderes en la materia, se replantearán conceptos y paradigmas con miras a conciliar el desarrollo tecnológico y la protección de los datos personales. Así, en esta primera edición de la Ruta de la Privacidad, tendremos la fortuna de que en estas jornadas se desarrollen, en principio, 2 conferencias magistrales impartidas, una por Rafael Pérez Colón, es asesor de organismos internacionales como Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial.
también de Manuela Battaglini, especialista en marketing estratégico digital y consultora que ayuda a las organizaciones a que sus sistemas de inteligencia artificial sean éticos, transparentes y confiables. Al mismo tiempo, tendremos 2 mesas de análisis con expertos nacionales en la materia, quienes con su talento y experiencia aportarán ideas para desarrollar una inteligencia artificial segura y justa, con un equilibrio adecuado en beneficio de la protección de los datos personales. Además, estos trabajos representan hoy el inicio de lo que decimos institucionalización a lo largo y ancho del país de la conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos Personales, a través de lo que hemos denominado en conjunto, ya lo mencionaba el comisionado Acuña y el comisionado Rodrigo Guerrero, presidente de Info Ciudad de México, lo que hemos denominado la ruta de la privacidad. Así, los organismos garantes del país, de norte a sur, emprenderemos acciones para concientizar, capacitar y sensibilizar al sector de tecnologías de la información y comunicación, a la población en general y al sector público y empresarial sobre la relevancia de este derecho humano. Entonces, pues, amigas y amigos, la realidad hoy ha superado a la ficción. A pesar de las regulaciones, aún queda mucho camino por recorrer para ser más competitivos, tanto en los sectores público y privado. Por ello, será de la mayor relevancia monitorear el progreso en la tecnología a corto y mediano plazo, pues en la medida en que todos y todas seamos conscientes de las ventajas y los riesgos que representa la inteligencia artificial, tenemos una oportunidad para construir estrategias nacionales con impacto global. Es decir, con la acción de todos los actores podremos crear un entorno resistente para el uso de la inteligencia artificial y así contemos con avances también en materia de ciberseguridad. Agradezco pues mucho su presencia y participación en estos espacios. El derecho a la privacidad y a la protección de datos personales es ya y será aún con más fuerza en el futuro cercano un derecho humano valioso para vivir dignamente, pero también un derecho humano valorado para todos nosotros que somos titulares de datos personales, pero por supuesto también para los responsables de su tratamiento, sean personas físicas o morales, públicas o privadas. Entonces, la invitación es, pues, coordinar esfuerzos desde todos los sectores para trabajar y concretar estrategias encaminadas a proteger eficazmente nuestros datos personales. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la comisionada del INAI, Josefina Román Vergara. Saludamos a las y los ciudadanos y a los medios de comunicación que nos siguen a la distancia. Tiene ahora el uso de la voz Arístides Rodrigo Guerrero García, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. Muy buenos días a todas y todos. También saludo con muchísimo gusto a mi amigo Paco Acuña Llamas, comisionado del INAI, quien además hizo una exposición bastante interesante de cómo Alex está entrando a nuestros hogares y de alguna forma también está impactando la vida jurídica de los diversos países. Saludo también a mi amigo Oscar Guerra Ford, quien fue presidente del Info y dejó huella, y a quien respetuosamente le hemos llamado ya la leyenda de la transparencia, mi amigo Oscar Guerra. También saludo con mucho gusto a la diputada Blanca Alcalá Ruiz, quien además es secretaria de la Comisión de Transparencia, y le he dicho siempre a las y los legisladores que valdría la pena que en los congresos se denominara Comisión de Transparencia y Protección de Datos Personales, porque muchas veces se deja a un lado la protección de datos personales cuando es un tema fundamental en nuestro país. Saludo con muchísimo gusto a la comisionada presidenta, quien ha empujado de manera contundente la protección de datos personales y la transparencia, comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra, un gusto saludarla, y a mi amiga comisionada Josefina Román,
quien ya lo dijo, juntos empezamos a diseñar y a pensar cómo darle fuerza al federalismo cooperativo y llevar la protección de datos personales a las diferentes entidades federativas. A la distancia, a mi amigo, y se lo digo muy respetuosamente también, con todo el afecto, a mi amigo, el comisionado Adrián Alcalá, quien ha empujado también el federalismo cooperativo desde diversas regiones del país, a la comisionada Norma Julieta del Río, también con mucho afecto, al comisionado Monterrey Chepop, y bueno, a todas y todos los presentes. Veo a la distancia también al ministro González Alcántara, un gusto saludarlo, ministro, y bueno, a todos los presentes, a la virtualidad, comisionados de las diferentes entidades federativas. También lo hemos dicho, cómo ha impactado en el mundo digital y cómo a raíz de la pandemia justamente logró posicionarse aún más la importancia de proteger nuestros datos personales. Veíamos que estudios nos han demostrado que por minuto se están enviando alrededor de 41 millones de mensajes por WhatsApp, o se están subiendo alrededor de 347,000 imágenes en la red social Instagram, o se están enviando constantemente un número importante de videos a través de YouTube, o plataformas como en la que nos encontramos en este momento de manera híbrida, como lo es Zoom. Entonces, la protección de datos personales adquiere una mayor importancia, pero lo he dicho también, México no estaba preparado para vivir el entorno digital. Y no estaba preparado, y llegó la pandemia y hemos tenido que trabajar de manera reactiva y no de manera proactiva, como en su momento sí lo hizo el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, o el PIPEDA en Canadá, o el CCPA en California, o la Ley 3/2018 de España, en donde en su título 10 ya se incorporó desde el año 2018 un apartado dedicado a la protección de datos personales en el mundo digital, y en donde se regulan aspectos tan importantes como es el testamento digital, como es el derecho a la desconexión digital, o como lo es el uso de la videovigilancia en el teletrabajo. Entonces vamos viendo cómo México requiere que estamos trabajando de manera intensa la protección en materia de protección de datos personales. En materia de transparencia se ha avanzado bastante. El siguiente reto que tenemos los órganos garantes es justamente en materia de protección de datos personales. Los órganos garantes debemos convertirnos en verdaderas agencias de protección de datos personales, como lo tiene España con su Agencia Española de Protección de Datos Personales. Y derivado de ello es que cobra relevancia justamente el impulso de esta ruta de la privacidad, en donde estaremos en Yucatán, estaremos en Chihuahua, estaremos en Baja California, en Veracruz, en todas las entidades federativas, justamente para llevar esta importancia de la protección de los datos personales. Veíamos cómo hace un par de semanas se estaban vendiendo ya los memes denominados NFT como arte digital en 12.2 millones de pesos. Y ya ni siquiera es de manera física que te entreguen un objeto, una obra de arte, sino ya es de manera digital, y cómo están cobrando relevancia. Ya vemos cómo nuestras hijas e hijos ya no juegan a las muñecas con una casita física, sino juegan en una plataforma que se denomina Tocaboca, y es ahí donde ahora se está trasladando el mundo. Entonces, hoy en día que las redes sociales, Facebook empieza a trasladarse a Meta, es cuando empezamos a ver y a vislumbrar la importancia de la protección de los datos personales. Hoy que venía hacia el INAI, abrí mi plataforma de Google Maps, y nos podemos dar cuenta cómo Google sabe dónde estuve hoy, dónde estuve hace una semana o dónde estuve hace 6 meses. Esa es la protección de datos personales a la que tendríamos que empezar a dirigirnos. Y entonces hoy en día, justo por eso se conmemora el Día Internacional de Protección de Datos Personales, teniendo como temática la inteligencia artificial. Celebro que se esté llevando a cabo, y felicito a mi amiga comisionada Josefina Román, quien le ha dado mucho empuje, y a mi amigo comisionado Paco Acuña Llamas, que en conjunto le están dando empuje a la protección de datos personales, atinadamente muy encabezada también por el secretario de Datos, Jonathan Iserte. Entonces les agradezco mucho a todas y todos su atención, y estaremos en absolutamente todas las entidades federativas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García. Ahora cedemos el uso de la voz al comisionado del INAI, Óscar Mauricio Guerra Ford.
Perdón. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Agradezco a Paco y a José este espacio. Soy me improvisaron aquí, me improvisé yo, pedí yo improvisarme más bien, un palomazo dirían por ahí. Saludo rápidamente porque no tengo a Arístides, a José, organizadora, a nuestra presidenta Blanca, a la diputada Blanca, que fue presidenta municipal. Yo recuerdo haberla visto por ahí alguna vez, ahí estuvimos de Puebla, ¿no? También era diputada por ese bello estado, y a mi compañero también coorganizador, junto con José, de este encuentro y coordinadores del tema de datos, a todos los miembros del sistema, a Lucy, bueno, Alejandro que está aquí, de Chihuahua en representación de todo el país está Alejandro, y a todos los que están de forma virtual. Yo quería participar porque Paco me incitó cuando citó a Lestra o Siri. Se va a poner celosa Siri porque nomás citaste a Lestra, y hay problemas porque alguien dice que le acusaron de infidelidad. ¿Por qué infidelidad? Porque andaba con Siri y ahora anda saliendo con Alestra. Entonces ahí no hay que tener problemas con las dos. No, yo le recomiendo de verdad una película ganadora del Globo de Oro, se llama Ella. Es impresionante el nivel de relación que tiene, en este caso, el actor, el protagonista, con un dispositivo de inteligencia artificial. ¿Qué es eso? No es ni Siri, es, digamos, parecido a estos dos aplicativos en ese sentido. Y evidentemente yo lo utilizo, le decía a Paco, a Lestra, principalmente para televisión y algunas cosas. Sabe qué deportes me gustan, me programan mis deportes, mis horarios, todo, etcétera, etcétera, las películas. Finalmente todos tenemos, cuando vemos Netflix, pues Netflix, según nuestros usuarios, nos dice, como usted vio esa película, le recomendamos esta, ¿no? Si te gustan las de los balazos, pues te va a recomendar si te gustan los dramas, pues te va a recomendar dramas, etcétera, ¿no? En ese sentido, ya le diría, de verdad, todo está muy bien. Yo soy un admirador de los desarrollos tecnológicos, pues que hacen más confortable la vida, pero como todo tiene riesgos, y esos riesgos hay que prevenirlos. Y uno de los grandes riesgos, pues es nuestra intimidad, ¿sí? En ese sentido, y el mal uso que se pueda dar a la información que nosotros estamos brindando, digamos, en el mejor de los sentidos, para recibir un servicio, un trámite, etcétera, y que esta pueda ser mal utilizada. Voy a terminar con un ejemplo que es muy sencillo, pero que a mí me llamó mucho la atención. A lo mejor no es de inteligencia artificial, es de datos, de megadatos, pero la inteligencia artificial, de ahí se basa, digamos, la base es cruzar, digamos, información y hacer cruces y sacar conclusiones sobre ese asunto. No sé si han visto también la teoría de Big Bang, el capítulo donde el compañero hindú se enamora también de Siri, y Siri ya le dice qué vino tomar, qué comer, qué música escuchar, etc. Se va apropiando, ¿no? En términos de sus propios gustos. Alguien propuso ahora, cuando fueron los candidatos a ser comisionados y comisionados del INAI, que utilizaban la inteligencia artificial para evaluar los portales de Internet y con esto ser más rápidos. Eso es complicado. Sí estamos, en su momento no me tocará a mí, viendo que la plataforma nacional pueda tener parte de inteligencia artificial. Y esto quiere decir que cuando un agente se siente en la computadora y de su clave, pues le pueda ordenar la información y poner feeds tal. Y la que sí queremos hacer es, para que ya no tecleen, que le diga yo a la plataforma, por favor, dame las remuneraciones de Oscar Guerra, y platicadito, y salga en pantalla, o me diga, el comisionado Guerra tiene un sueldo mensual de 102,000 pesos, etcétera, en ese sentido, ¿no? Entonces, y eso pues son desarrollos importantes. Pero termino con el ejemplo para que vean el riesgo, y es un ejemplo muy cotidiano, muy sencillo, de cómo sí hay un riesgo en este tipo de cosas, y para eso están las instituciones, el Estado, pero los órganos autónomos, como somos los miembros del sistema encargados de la protección de datos. Ya lo decía muy bien Aristis, no solo de acceso, a veces nos hemos cargado mucho, tenemos que emparejar la balanza de datos personales. Es una responsabilidad muy, muy fuerte, porque el acceso a la información lo usa quien quiere y lo desea, en ese sentido. Ojalá que lo hagan muchísimos. Pero los datos personales
no tengo yo que ejercer mis derechos ARCO o cualquier cosa, pero sí el órgano garante y las instituciones tienen que hacer algo, aunque yo no haga nada, para que mis datos estén garantizados y, como decía Lina Ornelas, yo me pueda ir a dormir tranquilo, aunque yo no haga ningún ejercicio. No, porque me dicen, el derecho a la información no es tan, digo, el derecho de protección de datos no es tan importante cuántas solicitudes ARCO sean. Está bien, lo importante es garantizarle a las personas que sus datos están totalmente protegidos y solamente serán utilizados para el fin. El ejemplo es en Estados Unidos, en una tienda que se llama Target, pues bueno, era la tienda de la esquina de una casa en la cual vivía una familia, papá, mamá y una joven de 16 años y su hermano. Y finalmente les empezó a llegar publicidad a la casa de Target, diciendo publicidad sobre pañales, cunas, biberones, etc. Entonces el señor, pues muy enojado, fue a la tienda, que ya lo conocía, y le dijo, oye, a mí, ¿para qué me estás mandando este tipo de cosas? Mi esposa y yo ya no estamos en edad, digamos, de tener familia, mi hija es una jovencita, una niña casi, y el otro, pues, es muy chico en ese sentido. Dijo, no, es que, pues, la publicidad nosotros no la mandamos, sino viene centralmente, y pues así es, o sea, pero yo no cumplo con el perfil, no, pues deje ver, ok, y entonces el papá pues se fue un poco así molesto y le preguntó a la hija, oye, no, papá, ¿cómo crees que no sé qué? Evidentemente, y después pues el empleado preguntó a Target Central por qué estaban mandando esa publicidad a esa casa. Y entonces Target Central le dijo, es que hay una persona embarazada. ¿Cómo que hay una persona embarazada? Sí, es una persona embarazada. ¿Y cómo lo saben? Pues lo sabemos muy simplemente porque un día esa persona, la jovencita de 6 años, con su tarjeta, adquirió pruebas de embarazo, al otro día volvió a adquirir otras pruebas de embarazo y a los 3 días vino y compró la vitamina que se toma para el ácido fólico, y por lo cual la conclusión de esta inteligencia artificial es que la señorita está embarazada. Por eso mandamos esa publicidad. Y entonces, pues el señor fue, el de la tienda, a explicarle al papá. Y el papá dice, o sea, ¿tú crees que ustedes lo que me están diciendo es que la tienda sabe cosas que yo no sé? Yo ya le pregunté a mi hija. Y en ese momento la hija le dijo, papá, la tienda tiene razón. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del comisionado Oscar Mauricio Garrafort. Ahora le cedemos la voz a Luz María Mariscal Cárdenas, comisionada presidente del Consejo General del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y coordinadora de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia. Muchas gracias. Muy buenos días. Me complace mucho coincidir con todos ustedes en este importante evento, Inteligencia Artificial, Perspectiva y Prospectiva desde el derecho a la protección de los datos personales y la privacidad, que forma parte de esta ruta de la privacidad, de la protección de datos personales que ha emprendido el INAI con el liderazgo de los comisionados Josefina Román y mi estimado Paco Acuña. Desde la virtualidad, a nombre de la Coordinación de Organismos Garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia, agradezco al Pleno del INAI la invitación a este evento en el marco de este día tan importante. Permítanme, por favor, saludar a nuestra comisionada presidenta, la maestra Blanca Lila Ibarra Cadena, y en la persona de ella, valorar la presencia de todo el Pleno del INAI. En la persona del maestro Aristides Rodrigo Guerrero García, saludo a todas y a todos mis compañeros comisionados y comisionadas que nos acompañan de los distintos órganos garantes del país y que están presentes el día de hoy con nosotros. Saludar de igual manera al doctor Juan Luis González Alcántara Carranca, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Destacar la presencia de la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz en el evento de manera presencial, y a través de la virtualidad del senador Ricardo Monreal Ávila y de la senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero. Me es un gusto coincidir con todos ustedes. Su presencia muestra el compromiso y la suma de esfuerzos con el INAI en el Sistema Nacional de Transparencia. Reconocemos ese compromiso parlamentario a favor de la protección de los datos personales en la sociedad.
Hoy la inteligencia artificial se ha hecho presente en nuestras vidas cotidianas a través de las compras en línea, la consulta de información, trámites oficiales y en una gran cantidad de actividades que se realizan a través de las diversas plataformas digitales. Y como todos lo hemos experimentado en los últimos años, como lo ha dicho bien nuestro compañero comisionado Arístides, la emergencia sanitaria por COVID-19 detonó un crecimiento exponencial en la presencia de los dispositivos de inteligencia artificial en nuestras actividades. Creo que era un proceso o un fenómeno natural al que teníamos que pasar dando el acelerado desarrollo de las tecnologías que vivimos. Sin embargo, nos dimos cuenta del serio predicamento de la navegación prácticamente indiscriminada de nuestros datos personales. De acuerdo con una encuesta elaborada por la empresa Cisco, el 56% de las personas a nivel global se sienten preocupadas por el uso de sus datos que hacen las soluciones de inteligencia artificial y la toma de decisiones automatizadas. Además, hay otros factores como la impresión o la ambigüedad en la ética o en los criterios legales de las empresas o instituciones que acopian la información personal. Sin duda, la inteligencia artificial ya forma parte de nuestra nueva normalidad como sociedad. Sin embargo, es fundamental establecer y fortalecer las medidas ya existentes para la protección de los datos personales que son tratados a través de cualquier producto, software o dispositivo digital. Es indudable que han generado grandes beneficios y han simplificado nuestras vidas, pero insisto, es urgente un alto en el camino y revisar qué debemos hacer en este derecho humano de la protección de los datos personales. Estamos ante un momento importante para que a partir del análisis y del debate entre expertos en la materia, motivemos una mayor conciencia entre los desarrolladores de la tecnología y así como entre los responsables y los titulares que la implementan sobre la necesidad de garantizar la protección adecuada de los datos personales y de la privacidad de los ciudadanos. Los órganos garantes del país estamos listos para continuar sumando con todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Agradecemos las palabras de la coordinadora de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia. Tiene ahora la palabra la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y vicecoordinadora de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Quiero saludar a la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena y en su persona a los comisionados presentes en este evento y a quienes desde la distancia integrantes del pleno de este organismo también nos acompañan. Por supuesto, al resto de los integrantes del presidium que de manera elocuente hoy han hecho uso de la palabra poniendo ejemplos muy concretos de la importancia del evento que hoy nos concurre. Aprecio en nombre del coordinador Rubén Moreira la invitación para participar de este ciclo de conferencias, precisamente en el marco del Día Internacional de Protección de Datos Personales 2022. Las primeras expresiones que hemos escuchado nos hablan de conceptos de enorme actualidad: inteligencia artificial, la ruta de la privacidad, la agenda global, en fin, temas incluso que todos escuchamos todos los días y que nos compromete a poder trabajar en ello. Reconozco en este sentido la visión de los consejeros del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública para organizar este evento. Estoy segura que a lo largo de la jornada se aportarán experiencias y propuestas para fortalecer el tema actual y de gran trascendencia, como lo he señalado, para las personas y para los legisladores, un tema que nos compromete a impulsar las reformas legales e institucionales necesarias para garantizar la privacidad y la protección de datos personales en un mundo, como aquí se ha señalado, cada vez más digitalizado. Debemos recordar que efectivamente hoy se cumplen 41 años ya de haberse firmado el primer tratado internacional en materia de protección de datos personales, el Convenio 108 del Consejo de Europa, instrumento que, como sabemos, tiene como objeto garantizar el respeto al derecho a la vida privada respecto al tratamiento automatizado de los datos. En nuestro país,
fue precisamente el 18 de junio de 2018 cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual el Senado de la República ratificó dicho convenio. Recuerdo aquellas épocas como senadora de la República cuando efectivamente se ponía en la mesa la importancia de ratificar este instrumento. Y ello porque nos compromete precisamente a los estados firmantes a adoptar medidas de seguridad para la protección personal que integran las bases de los datos electrónicos, evitar la pérdida accidental o su acceso modificando o haciendo una difusión no autorizada. Cabe destacar que solamente 2 países que no son de la Unión Europea hemos ratificado este instrumento, México y Uruguay, cosa que resulta saludable, pero insisto, doblemente comprometedora. Esta condición nos coloca entonces frente a uno de los mayores retos en la materia, toda vez que la tecnología y el uso de inteligencias artificiales está avanzando a pasos agigantados y requiere de manera urgente un marco jurídico sólido, suficiente, que nos permita garantizar el derecho a la privacidad y la protección de datos. Aquí hemos escuchado más de 41 millones de mensajes, son de WhatsApp, nos refería hace un momento uno de los participantes, y como ello podríamos señalar otros ejemplos. Es una realidad que el uso de las tecnologías de la información y las inteligencias artificiales están cambiando muchas dinámicas de la vida cotidiana, pública y privada. Efectivamente, hoy nos han facilitado el desarrollo de actividades laborales, comerciales, financieras, educativas, recreativas, incluso familiares. La pandemia, como aquí se ha señalado, lo ha acelerado. En otros momentos hubiera sido muy complejo imaginar un evento como el que hoy nos convoca de manera híbrida, que nos permite lo mismo saludar a la coordinadora desde Durango, a los senadores en la propia Ciudad de México, que a muchos de los otros integrantes en el resto del país. Y qué decir lo que ha sucedido en la experiencia de estos últimos 2 años, cuando incluso ante la ausencia del abrazo familiar, pues nos hemos tenido que conectar en la reunión familiar de Zoom para poder saludar a nuestros seres queridos. En fin, todo ello al final del día lo que nos hace es llevarnos un balance sobre lo que implica todo este desarrollo de la tecnología, pero también sobre los ataques cibernéticos, la pérdida de datos, el robo de identidad, en fin, muchos de los riesgos que también hoy nos preocupan a las personas, tanto físicas como morales. Es importante, pues, tener presentes, como ya lo han señalado algunos expertos, que lo que se desarrolla en el llamado ciberespacio, en plataformas digitales, no se queda solo en ellos. Las llamadas inteligencias artificiales nos acompañan y nos siguen a todos lados. Desafortunadamente, aquella chica que está embarazada, pero imagínense lo que representa también en muchos otros temas que ponen en riesgo la seguridad, la privacidad, la integridad de las personas. De ahí la trascendencia de ocuparnos de estos temas y realizar encuentros como el que hoy nos reúne, que refleja el esfuerzo del INAI, del Sistema Nacional de Transparencia, para garantizar el derecho a la protección de nuestros datos personales. Ya se ha dicho aquí y yo lo comparto. El futuro ya nos alcanzó, no nos está alcanzando. De tal suerte que este acelerado proceso tecnológico, así lo entendemos y lo asumimos también desde el Poder Legislativo. El reto ahora, y me llevo la tarea, estimado comisionado Acuña, es poder generar el marco jurídico que garantice instituciones sólidas, políticas públicas suficientes, pero sobre todo acciones que den certeza a la privacidad de datos de las personas. Es prioritario, como aquí ya se ha señalado, revertir el problema del desconocimiento del derecho a la protección de datos personales, las letras chiquitas, que ante la urgencia de la vida cotidiana a todo le ponemos aceptar y continúa, y muchas de las ocasiones desafortunadamente no sabemos qué estamos aceptando y cómo los algoritmos al final del día empiezan a invadir nuestra vida personal y nuestros gustos, nuestras decisiones y todo lo que implica nuestro entorno. De ahí la relevancia, insisto, de este ciclo de conferencias, que espero sea el punto de partida de múltiples acciones conjuntas que se realice entre este órgano colegiado y, por supuesto, la Cámara de Diputados. En ese sentido, coincidimos desde el Poder Legislativo de la necesidad también de impulsar programas de difusión
de sensibilización para crear conciencia respecto al uso responsable de las tecnologías de la información y del cuidado de nuestra privacidad y de datos personales, así también como de promover el uso de herramientas para la protección de los mismos y la privacidad del entorno digital. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Les reitero el compromiso de las y los diputados federales de atender con diligencia el tema que nos ocupa. Y lo digo pensando que en la pluralidad, sin duda, este es un tema en donde las coincidencias deben permanecer. Gracias nuevamente al nombre del diputado Rubén Moreira, coordinador de la Junta de Coordinación Política, y en mío propio, y por supuesto reconocer el esfuerzo que la comisionada presidenta, mi paisana y cada uno de ustedes está realizando. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz. Ahora los invitamos a ver un mensaje de la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer a Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, por la invitación y tener la oportunidad de dirigirme a todos ustedes esta mañana con motivo del Día Internacional de Protección de Datos Personales, que año con año tiene como objetivo generar conciencia acerca de la importancia de proteger, de promover y de difundir su derecho a la privacidad, así como destacar la importancia que tiene en este nuevo siglo, en este siglo XXI, la protección de datos personales como un derecho humano, consagrado en la legislación mexicana y en los diversos instrumentos internacionales. De igual manera, saludo con mucho gusto al señor ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá, a mi compañero senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y coordinador de la bancada de Morena. A la diputada Blanca María del Socorro Alcalá, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, y vicecoordinadora de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, así como a todas y a todos los que nos acompañan y siguen este evento a través de las plataformas digitales. La protección de datos personales y la privacidad de las personas se han convertido en dos derechos clave para el desarrollo de una sociedad que tiende aceleradamente a la digitalización en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Siendo así, derivado de la pandemia mundial por la COVID-19, gran parte de nuestras actividades tuvieron que ser modificadas y adecuadas gracias al empleo de las nuevas tecnologías que, si bien ya estaban en uso, se volvieron en algunos casos imprescindibles para llevar a cabo desde las actividades propias de nuestros trabajos, las actividades escolares, trámites burocráticos, lo que indudablemente transformó la dinámica social. Una dinámica que pasó de ser frontal a ser mediada a través de una pantalla. Por ello, desde el Senado de la República, asumimos nuestra responsabilidad ante estos retos, ya que está en nuestras manos, como legisladores, regular el cómo impactan las nuevas tecnologías a la sociedad, por lo que nos corresponde monitorear sus usos y garantizar que ningún ser humano vea mermadas sus oportunidades ni sus derechos al entrar en contacto con estas tecnologías. Esta debe ser una tarea inaplazable en la agenda legislativa.
En este sentido, trabajamos sobre los marcos normativos vigentes para que puedan responder a la necesidad de sentar las bases de los principios de equidad, responsabilidad y transparencia como una prioridad, porque con ello nos estaríamos encaminando al desarrollo de tecnologías confiables y seguras para la población. Los crecientes y constantes desafíos para garantizar estos derechos están a la orden del día. Por ello, debemos continuar trabajando para garantizar el respeto a los derechos humanos, así como la difusión de la importancia del derecho a la protección y uso de datos personales. Por el bien de todas y de todos, hagamos de la tecnología nuestra aliada, no nuestra amenaza. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la senadora Olga Sánchez Cordero. Ahora veremos un mensaje del senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. Muy buenos días a todos y a todas quienes asisten a este foro virtual en conmemoración del Día Internacional para la Protección de Datos Personales en su edición 2022, organizado por el INAI. Agradezco especialmente a la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra, así como a los comisionados coordinadores del Día Internacional para la Protección de Datos Personales 2022, a Josefina Román, a Francisco Javier Acuña y al comisionado coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, Aristides Rodrigo Guerrero García, por su amable invitación. Celebro que el tema de este año aborde un aspecto de gran preocupación y también de interés para el Poder Legislativo, como es la utilización de la inteligencia artificial en la era tecnológica y su relación con el derecho a la protección de datos personales y la privacidad. Esto representa un área de oportunidades para la regulación de las grandes empresas internacionales con miras a su adecuación al orden constitucional. El Día Internacional de Protección de Datos Personales nos invita a reflexionar sobre los grandes retos que la tecnología nos presenta para el manejo y protección de estos, así como sobre la forma de crear conciencia en el colectivo de la importancia de gestionar la gran cantidad de información que a diario generamos. Es ineludible que la cultura de la privacidad y la protección de nuestra información llegó para quedarse, especialmente en esta época de constante desarrollo que ha dado paso a la creación de elementos de la inteligencia artificial que se relacionan con el ejercicio de estos derechos. Algunos autores se han cuestionado si resulta factible combinar el desarrollo de la inteligencia artificial con un adecuado tratamiento de datos personales. La razón es que las decisiones automatizadas que resultan de la información que se le proporciona a los sistemas informativos requieren una constante vigilancia colectiva. Con la llegada de las redes sociales, el consentimiento se convirtió en el mecanismo
para la obtención y tratamiento de datos personales. Pero en el camino se perdió de vista el objetivo principal. La historia de Facebook y Cambridge es un ejemplo claro de cómo mediante el uso de algoritmos la información se puede utilizar para manipular psicológicamente al electorado, a la población, para conseguir, para lograr resultados específicos. Ante el impacto que pueda tener el manejo de datos para el desarrollo democrático y su influencia en la vida pública, es preciso crear instrumentos y herramientas jurídicas que otorguen a la población herramientas para la efectiva protección de su información personal. Estoy convencido de que la privacidad y la protección de datos personales son derechos indispensables para una sana convivencia, así como que el desarrollo tecnológico ha significado y significa una mayor y mejor comunicación entre las personas, por lo que ambos aspectos deben armoniarse o armonizarse con un correcto andamiaje legal. Hacer compras en línea, por ejemplo, ha significado un avance enorme, pero nos ha obligado a estar más atentos a información clave que en manos equivocadas o en sistemas no regulados pudiera provocar daños enormes. O la educación, los cursos en línea, cómo las universidades han tenido que modernizarse en el uso de tecnología y en la innovación que requiere la universidad o el centro educativo para prestar este servicio público fundamental. O en otros servicios de la misma naturaleza y de igual sentido del servicio social para la población. Cada paso que damos en la autorización significa, por otro lado, un reto en su regulación. Debo de admitir que es una carrera contra el tiempo. Cada vez nos surgen más reclamos sociales. El medio ambiente, el cambio climático, la robótica, el uso de energías limpias y renovables, cuidado del medio ambiente, el derecho de los niños, el derecho de las minorías. Por eso en el Senado de la República comprendemos la importancia de tener un diálogo abierto con la sociedad para seguir construyendo leyes que por un lado permitan el desarrollo tecnológico, pero por otro se conviertan en verdaderas herramientas que limitan el mal uso de los datos que hoy se recaban de manera masiva. En lo personal, seguiré actuando para que tengamos un México con leyes de vanguardia que sirvan como elemento regulador para aquellos que recaban datos y que tienen la obligación de usarlos de manera responsable, respetuosa de los derechos humanos. Es un tema inagotado, es un tema que seguirá dando mucho de qué hablar. Por eso felicito a quienes ahora van a participar en esta reunión digital. Esta misma reunión habla de la necesidad de innovar nuestra comunicación y estas sesiones son un ejemplo de ellas, a distancia. Saludos, enhorabuena, felicito a todos los participantes.
Agradecemos las palabras del senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. Ahora le cedemos la palabra a Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy buenos días, amigas y amigos comisionados, a todo el público que nos acompaña, así como a los organizadores de este evento, en forma muy especial a la comisionada del INAI, la doctora Josefina Román, quien tuvo a bien considerarme para acompañarlos en este acto inaugural. El autor norteamericano clásico de ciencia ficción, Ray Bradbury, preguntaba en forma inquietante a través del título de uno de sus libros más conocidos si los androides podrían soñar con ovejas eléctricas. Así es, Bradbury se adelantaba entre la ficción y la preocupación. ¿Qué hacer con la inteligencia artificial? La solución que encontramos en esta narrativa de este corto cuento no es la más afortunada para esas entidades antropomorfas. A 54 años de distancia en el tiempo, la conmemoración de este año del Día Internacional de la Protección de Datos Personales retoma esa misma preocupación. ¿Qué hacer con la inteligencia artificial y la relación que guarda con los datos personales y el resguardo de la privacidad? Si ese otro autor de nuestra infancia, que lo fue Mark Twain, estaba en lo correcto, la verdad es más extraña que la ficción. En la actualidad nos enfrentamos a una realidad emparejada con la virtualidad. En este momento, el derecho fundamental a la protección de los datos personales es una figura protagónica, no solamente por la novedad que introdujo a nuestro orden jurídico, sino por estar implicado en un incesante proceso de actualización y evolución no menos interesante. Cuando el derecho a la protección de los datos personales surgió en México, lo hizo en forma tímida, a la sombra del acceso a la información pública, inserta en el cuerpo legislativo de la transparencia. Incluso en la previsión de esta nueva figura hubo cierta incertidumbre sobre los alcances y significado que aquello conllevaba. Por ejemplo, no había, la verdad, una noción clara que distinguiera entre los poseedores y los datos personales, es decir, entre los sujetos obligados y los propios particulares tenedores de esos datos. Con el tiempo se logró afortunadamente una autonomía tanto normativa como dogmática, y a la fecha, ese derecho fundamental en relación con los particulares poseedores de los datos, gozamos de una reforma constitucional desde junio del 2009, y en el ámbito de los sujetos obligados se generó más tarde la reforma constitucional de febrero del 2014. Tales son las exigencias de este derecho, que tiene un tratamiento diferencial, ya en términos legislativos. Por un lado, hay una ley federal, si los poseedores de los datos son particulares, y por el otro, una ley general, en el marco de las facultades concurrentes, si los poseedores de los datos son los sujetos obligados, es decir, las instituciones públicas de los distintos órdenes de gobierno. Pero como sucede con lo cotidiano, la realidad rebasa nuestras funciones jurídicas. La aparición de la llamada nueva tecnología o de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aportan nuevos y numerosos problemas relacionados con la protección de los datos personales y sobre todo con la misión de resolverlos. Hemos pasado del expediente físico engorrosamente lleno de papel, como la causa penal imaginaria del joven Raskolnikov, de Crimen y Castigo, a los expedientes electrónicos del Big Brother, de la disotópica y orwelliana de 1984. Aún así, nos estamos quedando cortos. Temas como el Internet nos ponen en serios aprietos, desde cómo lograr
efectivo control preventivo, hasta cómo sancionar a los transgresores de la privacidad. En resumen, tareas propias del juez Hércules, según lo apuntaba Ronald Dworkin. El problema se vuelve más complejo si se introduce la variante relativa a la inteligencia artificial, a la suma de algoritmos implantados en máquinas en la misma tesitura de las capacidades humanas e incluso por encima de ellas. Ideas vueltas realidad con el superhombre de Nietzsche y aterrizadas en un mundo contemporáneo altamente tecnologizado. Dilemas éticos, como los que plantea Bradbury en relación con la inteligencia artificial, o religiosos incluso, según Isaac Asimov. Pero sin fantasear en el mundo literario, los dilemas jurídicos nos ponen los pies sobre la tierra. ¿Cuáles son los procedimientos de traslación de datos personales a repositorios de inteligencia artificial? ¿La inteligencia artificial es poseedora de los datos o solo se han depositado es máquina? ¿Quién es el titular de los datos? ¿Las empresas robóticas? ¿La fuente humana originaria o el autómata, como en la máquina de ajedrez de Robert Lowe? Vale cuestionar también si nuestros ordenamientos jurídicos, o incluso los de mayor avanzada en estos temas, como las directrices y reglamentos de la Unión Europea, son suficientes para embestir todas las preguntas inquietantes que ya son realidad y que surgen del binomio inteligencia artificial, datos personales. El papel de nuestras autoridades, como los del INAI o los jueces, es otro factor a considerar. ¿Estaremos preparados ante una oleada de casos difíciles que van más allá de las tradicionales estructuras jurídicas? Sin duda, la temática que hoy celebra el Día Internacional de la Protección de Datos Personales ofrece más preguntas y retos a los que hay que responder y sobre todo afrontar. Como nuevos prometeos, diría Maya Shelley, habrá que confrontar como seres humanos a nuestras propias creaciones o incluso aquellas que resulten de monstruosidades. Para muestra, recordemos, no sin cierto asombro, la clasificación que sobre inteligencia artificial ha hecho el profesor Stuart Russell, pionero de la informática y de la cirugía neurológica. Sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente. Con lo anterior, cierro mi intervención, además de agradecer la oportunidad de inquietarles, dejando una pregunta a todos ustedes. ¿Sistemas que sientan como humanos? Tal vez. Y quizá hasta es posible que sueñen con ovejas eléctricas. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos las palabras de Juan Luis González Alcántara Carranca, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para concluir este acto inaugural, solicitamos atentamente a Blanca Lilia Ibarra Cadena, presidente del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia y comisionada presidenta del INAI, nos haga el honor de dirigirnos un mensaje. Muchísimas gracias, muy buenos días. Saludo a todas y a todos los presentes, aquí en el auditorio Alonso Lujambio y a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales. En este foro tan importante que se enmarca en el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Y celebro que sean mis compañeros Francisco Javier Acuña y Josefina Romar, coordinadores de este gran tema, quienes hoy nos permitan escuchar no solamente autoridades y voces tan valiosas y expertas en la materia, sino que nos inviten a lo largo de esta jornada a reflexionar con ellos sobre el trabajo que debemos emprender desde los organismos garantes en todas las entidades federativas y desde luego desde este organismo nacional. Saludo especialmente a la diputada Blanca Alcalá,
en su calidad de vicecoordinadora de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Muchas gracias por el esfuerzo de estar aquí con nosotros y por siempre impulsar la agenda de la transparencia y de la protección de datos personales. Me complace mucho saludar al señor ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara, quien nos acompaña de manera virtual y quien sin duda nos ha dejado con su mensaje una enorme tarea. Muchas gracias por tan valiosa intervención. Desde luego, agradecemos los mensajes de la senadora Olga Sánchez Cordero, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, y del senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta. Saludo de manera especial al coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales, Arístides Guerrero, y a todos los comisionados y comisionadas aquí presentes. Me refiero al tema de este gran foro, inteligencia artificial. Un tema que sin duda cambiará la historia de la humanidad, pues se trata de una tecnología que lo transforma todo y no se circunscribe a un conjunto de sectores o actividades. Por esta razón despierta el interés del sector público, las empresas, la academia, la sociedad civil y por supuesto las autoridades que velamos por los datos personales. Como lo señala la UNESCO, la inteligencia artificial contribuye a frenar el impacto económico de la crisis a través de las plataformas digitales. Ayuda a los investigadores a procesar grandes cantidades de datos en la carrera por encontrar una vacuna o un tratamiento, y de ahí que ha contribuido para contener la propagación del virus a través de las tecnologías de prueba, rastreo y de seguimiento. Sin embargo, a medida que la gente está dando acceso a sus datos, el uso de la inteligencia artificial durante esta pandemia ha reabierto las preocupaciones sobre la privacidad, la protección de los datos y el uso de los mismos, más allá de las necesidades del rastreo del virus. En ese sentido, la creación de estos foros, donde ya hemos escuchado muy valiosas aportaciones, resulta imprescindible, particularmente porque la inteligencia artificial ya está siendo aplicada por las empresas. Ello es entendible, pues gracias a la recolección y análisis de datos pueden llegar directamente al usuario objetivo y con ello se eliminan muchos intermediarios. Sin embargo, estamos ante un asunto que no se resuelve tan solo con una regulación del Big Data, toda vez que es habitual que los usuarios aceptemos el tratamiento de nuestros datos a cambio de acceder a los servicios que nos ofrecen. Es preciso que esto no lleve como consecuencia la vulneración de los mismos y en consecuencia nos obliga naturalmente a una mayor concientización sobre los riesgos de otorgar permisos indiscriminados para el tratamiento de nuestra información personal. Hay que decir que esta innovación tecnológica implica diversas aristas que van desde cómo regular, ya lo decía la senadora, la diputada Alcalá, sobre el tratamiento de datos biométricos, pasando por cómo evitar el conflicto entre derechos humanos e inteligencia artificial, hasta preguntarnos sobre si la propuesta de los llamados metaversos o metauniverso como plataforma de realidad virtual que interactúa con los usuarios implican una amenaza para nuestra privacidad. En este contexto, las instituciones debemos tomar acciones porque, como lo señala el Observatorio de Políticas de Inteligencia Artificial de la OCDE, quienes hacen uso de los datos están sujetos a los estándares de la democracia constitucional y deben respetar el Estado de Derecho, los derechos humanos y los valores democráticos. Por ello, y para no extenderme más, celebro que en este espacio de reflexión también construido, y reitero mi reconocimiento a nuestros comisionados coordinadores, confluyan representantes de instancias gubernamentales, del sector privado y de la sociedad civil. Sin duda, para hacer frente a los retos que plantea la inteligencia artificial, se requiere de sumar esfuerzos. Como lo ha reconocido la Comisión Europea, el desarrollo tecnológico puede dar cabida a nuevos riesgos vinculados a la seguridad de las personas usuarias y a sus derechos fundamentales. En ese entorno, amigas y amigos, nos corresponde intensificar y promover la reflexión sobre la protección de los datos personales
ante el avance de la inteligencia artificial y, desde luego, instrumentar acciones para crear conciencia entre las y los desarrolladores tecnológicos para que incorporen la perspectiva de la protección de los datos personales en los procesos de innovación. Sé que en foros como este y con la compañía y coordinación de quienes se han sumado, podemos avanzar hacia estos objetivos. Y con estas palabras damos inicio a una serie de participaciones y conferencias que se darán a lo largo de esta jornada. Muchísimas gracias y muy buenos días. Agradecemos las palabras de Blanca Lilia Ibarra Cadena, presidente del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. Agradecemos la presencia de los integrantes del Presidium y los invitamos a continuar conectados en las redes sociales del INAI, pues dará inicio a la conferencia magistral titulada La garantía en la protección de datos personales derivado del uso de inteligencia artificial, el tratamiento automatizado de datos personales. Muchas gracias.